Bien, buenos días. Feliz año a todos. Desde el año pasado no nos veíamos. Espero que hayan tenido unas felices fiestas y hayan tenido un buen tiempo en familia. Hoy estamos comenzando una nueva serie en la primera carta de Pedro a varias iglesias que estaban dispersadas ahí en el tiempo de la colonia romana. O sea que ojalá que tengamos un buen tiempo estudiando la palabra de Dios y que sea de mucha bendición para usted y para mí también. Así que si usted nos visita por primera vez, no veo caras nuevas, pero si alguien nos sintoniza, nosotros vamos versículo por versículo, tomamos un libro de la Biblia y vamos estudiándolo progresivamente hasta que finalizamos este libro. Recién finalizamos el libro de Ruth y ahora vamos a la carta de Primera de Pedro, un libro ahí en el Nuevo Testamento. ¿Cómo encontramos Primera de Pedro? Fácil, vaya hasta el final de su Biblia, ahí va a encontrar Apocalipsis, después si le da para atrás va a encontrar Judas y después Juan y Pedro por ahí. Así que facilito. Me gustaría comenzar leyendo una oración que hizo una persona en el año nuevo, hace muchos años, ahí en el año 1800, y este hombre se llamaba Matthew Henry, y cuando estaba iniciando el año, estas son las palabras que él escribió. Es una oración más larga, pero yo escogí esta frase para poder compartir con usted, y dice: creyendo firmemente que mis tiempos están en la mano de Dios, presento aquí mi persona y todos mis asuntos para el siguiente año, a la disposición sabia y amable de la divina providencia de Dios. Ya sea que Dios me escoja para mi salud o enfermedad, paz o dificultad, comodidades o pruebas, vida o muerte, que su santa voluntad sea hecho. Todo mi tiempo, fortaleza y servicio lo dedico al honor de Jesús e incluso mis acciones comunes. Es mi más sincera expectativa, esperanza y deseo, mi constante objetivo y esfuerzo, que Jesucristo sea magnificado en mí. Yo espero que ese sea el deseo que usted tiene en su corazón para este nuevo año. Cuando nosotros llegamos a un nuevo año, pensamos en las metas y en las cosas que nosotros vamos a hacer sin pensar o sin muchas veces saber de que hay un Dios soberano que puede cambiar nuestros planes. Hoy quisiera yo, desde lo más profundo de mi corazón, animarlo a usted con un sermón que le diga que todas las cosas van a estar bien. Quisiera yo darle esperanza para sus vidas, quisiera darle motivación para comenzar un año, y ciertamente no hay que ser fatalista con respecto al comienzo de un nuevo año, pero debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así que sea que el Señor me brinde en este nuevo año un año de completa paz, yo debo estar preparado por si el Señor decide no hacerlo así. Porque nosotros no somos dueños de nuestro destino, sino que Dios ha predestinado desde antes las situaciones que van a pasar en nuestras vidas, sean buenas o sean malas. Porque Dios en su completa sabiduría, el Dios todo sabio, Él sabe qué es lo que es mejor para nosotros. Y cuando Pedro está escribiendo esta carta, Pedro escribe a personas que no la están pasando nada bien. Personas que se encuentran en la persecución. Los cristianos están siendo un grupo que se levanta, es el año más o menos 64 después de Cristo, y los cristianos son algo nuevo en la sociedad romana, así que ellos son personas que se ven con sospecha, son vistos como depravados, como tontos dentro de la sociedad. Y entonces este es un tiempo de persecución para los cristianos. Algunos dicen que quizás pudo ser una persecución dada por el gobierno, pero otros no están de acuerdo con eso y dicen que era una persecución más social, que no era ordenada por el gobierno, pero que sí la gente veía raros a los que se llamaban cristianos. De hecho, muchas personas pensaban que los cristianos, cuando se reunían para tomar la cena del Señor, ellos sacrificaban a alguien y luego se comían el cuerpo de esas personas, porque decían de que la cena del Señor simbolizaba el cuerpo de Cristo Jesús.
Entonces, imaginan ustedes ahí las personas que no eran cristianas, viendo cómo otros se reunían, diciendo qué es lo que están haciendo esos cristianos ahí. Estos son unos raros. Así que Pedro va a escribir a estas personas que no la estaban pasando bien, y él les va a dar algunas instrucciones para que sus vidas puedan poner el enfoque en lo que debe estar puesta. Imagínese que usted le toca escribir una carta para personas que no la están pasando bien en otro país o en otras ciudades. ¿Qué escribiría usted? ¿Cuáles serían las palabras que usted escogería para fortalecer el corazón de esas personas? Bueno, leamos las palabras, cómo empieza el apóstol Pedro escribiendo ahí en los primeros 2 versículos, y nos vamos a enfocar en estos 2 versículos, en este pasaje, en esta mañana. Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora de Cristo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Esas son las primeras palabras que el apóstol Pablo escribe para poder animar a cristianos que estaban teniendo dificultad. Y a medida avanzamos nosotros con la carta, vamos a ir pensando en 2 cosas importantes. Las cosas importantes que Pedro quiere escribir a la iglesia es: ¿qué es lo que Cristo ha logrado a través de su sacrificio? ¿Y qué significa eso para los cristianos? Eso lo vamos a ver a través de toda la carta. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por estos cristianos? ¿Y qué significa eso para la vida práctica, para la vida cristiana? El escritor de la carta es Pedro, como ya lo vimos, él mismo se introduce. Pedro en el versículo 1 dice: apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Un enviado, un representante, alguien que va ahí en nombre de otra persona. Y él está aquí llamándose un apóstol, un enviado de Cristo Jesús. Muy pocas veces encontramos en la Biblia que se pone un nombre a la par de Jesucristo. Pero aquí encontramos que Pedro dice: apóstol de Jesucristo. Tenemos aquí las características de un hombre que ha conocido a Jesús, que ha pasado por muchas cosas hasta llegar al punto en que Dios lo usó para escribir esta carta a la iglesia. Y este hombre tiene ha ganado el honor para poder escribir esta carta. Ha pasado por muchas cosas el apóstol Pedro. Por lo tanto, nosotros podemos ver autoridad en esta carta. Pedro se representa aquí con el nombre de Cristo. Él era un pescador de profesión y fue llevado ante Jesús por su hermano Andrés. En el tiempo de Pedro, pues muchas de las personas estaban esperando al Mesías. Y entonces viene Andrés y le dice: Pedro, ven conmigo, he encontrado al Mesías, el que hemos estado esperando por mucho tiempo. Y va, y cuando llegan ahí, Pedro estaba pescando. Y lo que ha pasado es que Pedro ha estado toda la noche pescando y no ha agarrado ni un pez. Y Jesús le dice: oye, tú que estás ahí pescando, tira la red hacia el otro lado. Y pues Pedro, ustedes saben cómo es un impetuoso hablador, no sabemos lo que respondió, pero quizás le dijo: ¿cómo este hombre me viene a decir a mí que lance la red para el otro lado? Si toda la noche yo, un pescador de profesión, he estado pescando y no hay nada. Pedro lanza la red, hace caso y las redes se rompían cuando los peces comenzaron a salir. Entonces el llamado para Pedro que Jesús le hace es: ven, sígueme. Le dice a Pedro y a su hermano Andrés: y yo te haré un pescador de hombres. Y en ese mismo momento Jesús le cambia su nombre de Simón a lo que se traduce como roca. Pedro, tú serás una roca. Así que va a pasar un proceso hasta que Pedro pueda llegar a ser un representante de ese nombre que Cristo Jesús le da, pero finalmente lo obtendrá. Y vamos a ver de que cada vez que Pedro se equivocaba en la vida, Jesús lo llamaba como Simón, como el nombre que tenía antes. Pero cuando
Pedro era llamado para ser afirmado, se le decía ese nuevo nombre que Cristo Jesús le había dado. Así que este hombre obedeció el llamado, siguió a Jesús. Y en el transcurso de toda la vida de Pedro nosotros vemos cosas interesantes que le pasaron. Es el hombre que caminó en las aguas cuando Jesús lo llamó, pero que se comenzó a hundir cuando él quitó la vista del Salvador, del Mesías. Pedro fue aquel que prometió a Cristo Jesús que no lo negaría, que moriría por él, y lo negaría instantes después. Pero Pedro también fue aquel que fue restaurado después de que Jesús resucitó. Cuando le dijo, Pedro, ¿me amas?, le dijo Jesús. Y luego le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, así como Pedro le había negado 3 veces, Pedro también es restaurado. Y le dice, apacienta mis ovejas. Pedro iba a ser usado por Dios para los propósitos divinos. Pedro sabe de primera mano lo que es pasar por un proceso transformador del Maestro. Él sabe que es pasar por la dificultad. Y él escribe a estos cristianos que están ahí en Asia Menor, diciéndoles, yo de primera mano sé lo que es ser transformado, lo que es pasar por dificultad. Yo sé de primera mano. Pedro es este escritor. Pero ¿quiénes son los recipientes de la carta? ¿Quiénes son los que están recibiendo la carta? Bueno, son personas de diferentes trasfondos que habían sido dispersados por la provincia de Asia Menor, lo que ahora es el norte y el oeste de Turquía. Entonces, probablemente estas son personas que han sido desechados por sus familiares por llegar al cristianismo. Son personas que quizás un día escucharon el evangelio, pero siguieron viajando por todos esos lugares porque estaban haciendo negocios. Era la manera en que ellos se ganaban la vida. Probablemente son personas que escucharon ahí en Pentecostés, en Hechos, el primer sermón de Pedro cuando se convirtieron unas 3,000 personas, y ahora ellos están dispersos por todas estas ciudades. Pero lo que tienen en común estas personas es que todos están dispersos en una tierra que no es de ellos, y ellos no se encuentran en una posición cómoda. De tal manera que cuando ellos piensan en la vida cómoda que ellos pudieran tener, ellos siempre piensan que hay un lugar mejor. Que el lugar donde ellos viven no es el lugar donde ellos quieren vivir para siempre. De hecho, muchos comentaristas dicen de que cuando se mencionan estas ciudades aquí, Pontio, Galacia, Capadocia, todas esas, se dice de que Pedro está hablando de una manera metafórica, como que estos cristianos tienen un mejor lugar que les espera en el futuro. Bueno, entonces tenemos algunos comentaristas que dicen que sí, son ciudades reales, pero otros dicen que pueden ser ciudades simplemente como un ejemplo que Pedro da de personas que ansían estar en otro lugar mejor. Estos cristianos han surgido como un nuevo estrato dentro de la sociedad. Y Pedro quiere ayudarles a entender a ellos que lo que piensan las personas en la sociedad romana acerca de ellos no es lo que los define, sino lo que Cristo ha hecho por ellos. Así que no importa que te llamen tonto porque vives ahí, no importa que piensen que tú haces cuestiones depravadas dentro de un culto cristiano, esa no es tu identidad está en lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que Pedro quiere darle a entender a estas personas. Entonces, vemos aquí quiénes son estas personas que están escuchando las palabras de Pedro acerca de esta carta. Pero Pedro más que nadie sabe cómo Dios puede cambiar la vida de una persona. Por eso él está seguro de escribir estas palabras. Y lo que Pedro va a escribirle a estas personas es: ustedes son elegidos. Esa es una de las primeras palabras que él les dice. Pedro se asegura de llamar a estas personas que están dispersados por todas estas provincias, que ellos están siendo perseguidos, pero que en medio de esa persecución ellos tienen un privilegio, que ellos han sido elegidos
por Dios, que su identidad está en que ellos han sido elegidos y ahora son hijos de Dios. Y Pedro usa un lenguaje que usa el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que una vez Dios eligió a Abraham, y de Abraham salieron sus hijos, y luego de Jacob salieron 12 hijos, y Dios le llamaba a todo este pueblo, mi pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, Pedro está diciéndole, ustedes son también un pueblo de Dios. Ahora ustedes son la iglesia de Dios. Y le llama con ese mismo lenguaje, ustedes son elegidos de parte de Dios. Algunos comentaristas dicen que Pedro estaba usando la palabra expatriados como un lenguaje que hace referencia a que estos cristianos eran extranjeros en este mundo. Entonces son personas que no tienen un lugar permanente en esta tierra, sino que son personas que esperan por ese tiempo donde estarán un día en el cielo. Así que el mundo en que vivían estas personas estaba plagado de adoración pagana. Lo que se veía bien era pues adorar a los dioses romanos, que era una serie de mezcla también de adoración a los dioses griegos. Y esto era lo que se veía bien, pero el cristianismo no se veía bien en ese tiempo. Por lo tanto, ellos eran despreciados y se veían de una manera rara cuando ellos se comportaban. Entonces, a medida que desarrollemos esta carta, veremos cuáles son los problemas que enfrentaban los cristianos en ese tiempo, simplemente por decidir seguir a Jesús. Vamos a ir viendo que los problemas que estos cristianos se enfrentaban eran diferentes. Entonces, Pedro quiere que cuando estas personas están pasando por problemas de dificultad, ellos recuerden, ustedes son elegidos de parte de Dios. Y yo creo que esto es importante para nosotros cuando nosotros caminamos en la vida, porque muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, ¿qué tiene Dios contra mí? Porque las situaciones no están yendo bien en mi vida. Y podríamos olvidar muchas veces de que nosotros hemos sido elegidos de parte de Dios y que Dios está haciendo un proceso para santificarnos y que la mejor cosa que puede pasarnos a nosotros para la santificación sea el momento de dificultad. Probablemente nosotros no lo entendamos, pero Romanos 8, la palabra inspirada por Dios dice, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Lo vimos en la vida de Ruth, lo vimos en la vida de Noemí, en el libro que acabamos de estudiar. Entonces, Pedro quiere que ellos, cuando tengan un momento de dificultad, recuerdan que ellos son elegidos de parte de Dios. Ahora, ¿cuál es la base para que ellos hayan sido elegidos de parte de Dios? Pedro también lo va a decir. Ellos no tuvieron que hacer nada. Pedro dice aquí, Dios nos eligió simplemente desde la eternidad pasada porque Él quiso. Dios nos vio, Dios nos amó y Él decidió hacernos sus hijos. ¿Cuándo lo decidió? ¿Cuando ustedes hicieron algo bueno? No. Dice la Biblia que ni siquiera había hecho algo bueno o malo la persona cuando Dios decidió amarlo. Yo no sé si usted ha escuchado ese concepto, el concepto de la elección. Pero con más luz en la palabra de Dios vemos la maravillosa gracia de Dios, cómo Él decidió alcanzarnos a nosotros. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Cuando ustedes decidieron aceptar a Cristo. No, dice aquí, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo. Ni siquiera el mundo existía cuando usted ya había sido amado por Dios. Dios había decidido enviar a su Hijo para que usted fuera parte de su familia, para que usted fuera elegido. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Desde antes Dios le dio a usted un destino. Qué hermoso, ¿no? Poder saber de que entre tantos millones de personas que existen, que van a existir en el futuro, que han existido en el pasado, Dios me eligió a mí. Yo no puedo
más que rendir mi corazón al Señor cuando me doy cuenta de la elección. Porque digo yo, ¿cuántas veces, Señor, yo no te buscaba, yo no quería saber nada de ti, pero desde la eternidad pasada tú habías decidido elegirme a mí? Mire lo que dice Romanos, dice, porque aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Y puede ver ese concepto ahí en Romanos 8 y Romanos 9. Así que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos amaba, ya nos había preparado un destino, nos conocía. Él había decidido mandar a su Hijo para morir por nosotros y salvarnos. La idea de aceptar a Cristo no existe. La idea de que yo te busco, hay canciones que dicen yo te busco, ¿verdad? No existe. Existe hasta que Dios cambia el corazón de la persona que estaba muerto en sus delitos y pecados. Es cuando el Espíritu Santo es puesto dentro de nosotros, que ahora nosotros podemos buscarle, porque hay algo que nos da ese ímpetu, y ese ímpetu es el Espíritu Santo. Pedro lo va a decir aquí. Pedro va a decir que es el Espíritu Santo quien produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces es Dios quien viene y nos busca, porque desde la eternidad pasada Él nos ha amado con amor eterno. Así que Pedro quiere que su audiencia entienda lo siguiente. Dice que en los momentos de dificultad, recuerda que tú eres elegido, que tú eres amado por Dios, que cuando las cosas no estén yendo bien, Dios te sigue amando, porque Él te ha dado un destino. El momento el que estás pasando ahora, o el momento de dificultad que quizás pasarás este año, ese no es el último momento, no es la eternidad para ti. Vendrán tiempos mejores, porque Él te ama y ha decidido darte un destino al final de tu tiempo aquí en la tierra. Eres peregrino aquí, estás de paso por esta tierra. Un día estaremos en ese lugar que nuestras almas ansían. Tu situación no será eterna, tu dificultad no será eterna. Pedro no solamente les dice que ellos son elegidos, Pedro les dice cuál es el método. El versículo 2, lea conmigo. Dice, según el previo conocimiento de Dios el Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo. Mire lo que dice Pablo en Efesios 2:1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Pues mandar a su Espíritu para que cambiara el corazón de piedra que nosotros teníamos, y ahí es que podemos responder. Nosotros estábamos muertos, pero el Espíritu es el que nos cambia y hace una obra santificadora en nosotros a través del Evangelio. Es el Espíritu Santo que hace la obra de regeneración en nosotros. Entonces, Pablo aquí nos dice cómo es que trabaja Dios. Miren que Dios primeramente nos da un destino. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios, porque nosotros estamos en un proceso de santificación que se va a completar en el día en que nos encontremos con Cristo, ahí en ese último día. Pero lo que está diciendo Pedro aquí es que el pasado, el presente y el futuro están en las manos de Dios. Dios puso en nosotros un destino, nos eligió, nos está santificando y nos glorificará hasta que estemos en el último día con el Señor. Hermanos, este es solamente el saludo de Pedro para estas personas que están ahí pasando un tiempo de dificultad. Pedro pudo simplemente decir, queridos amigos, ¿cómo están? Soy Pedro, saludos a todos. Pero él quiere que sus lectores entiendan la relación que estas personas, recipientes de la carta, tienen con Dios. Él les dice la relación que ellos tienen con el Padre. Él les dice que el Padre ha
mandado a su Hijo. Él les dice de que el Espíritu Santo está santificándolos a ellos, aún en medio de la dificultad. Dios siempre está trabajando. Pedro quiere que ellos entiendan de que esos momentos difíciles Dios sigue trabajando. De que esos momentos difíciles los ayudarán a ellos a llegar al último destino que Dios tiene para ellos, cuando estén en gloria con Él. Así que, hermanos, en los momentos de dificultad nosotros debemos recordar eso, que somos elegidos, que hay una obra de santificación que se está llevando a cabo por parte de Dios en nuestras vidas, que nosotros no pertenecemos a este mundo porque hay un lugar mejor que nos espera. Por eso debemos tener esperanza. Así que aquellas personas que han sido llamados por Cristo son personas que Dios santifica. ¿Sabe que hay personas que muchas veces me dicen, yo soy cristiano? Y yo no me creo, por muchas experiencias que he tenido, cuando una persona simplemente me dice, yo soy cristiano. Porque yo sé que hay muchos que dicen ser cristianos, pero no viven como cristianos. Entonces yo me pregunto, déjame ver tu vida y quiero ver si el Señor está haciendo una obra de santificación en ella. Porque si Dios no está santificando y haciéndote ver los pecados que tú tienes en tu vida, Jesús no vive en ti. El Espíritu Santo no está obrando en esa vida. Entonces es necesario para nosotros ver, si vemos por ejemplo el 2020, hubo algo que Dios cambió en mi vida, hubo días en los que Dios me habló, hubo pecados que yo confesé, hubo cosas de las cuales yo me aparté, porque si nada de eso pasó, pudiste venir a la iglesia todos los domingos, pero estás perdiendo el tiempo. El Señor no está santificándote porque no vive en ti. Pero en aquellos que el Señor vive, la santificación es constante. Cada día el Señor nos habla. Pedro quiere que estas personas entiendan de que ellos han sido rociados con la sangre de Jesucristo, que hace un cambio constante de limpieza en sus vidas. Miren lo que dice ahí en el versículo 2, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Nuevamente Pedro utiliza un lenguaje del Antiguo Testamento. Saben de que Moisés tenía que hacer un sacrificio. Si usted lee Éxodo 24:8, dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Pedro está utilizando ese evento donde Moisés tenía que hacer un sacrificio de un animal, tomar parte de la sangre, rociarla ahí sobre el altar, pero parte de esa sangre vino Moisés y la tiró así para que cayera sobre el pueblo. Esa era una imagen de la sangre que vendría en el futuro, la sangre de Cristo Jesús, que ha lavado nuestras vidas y que nos limpia de todo pecado y que hace que nosotros seamos santos. Posicionalmente delante de Dios somos santos, Dios nos ve como santos. Por eso Pablo dice a los santos que están en tal lugar, a los santos que están en Colosas, y va diciendo así en sus saludos, pero prácticamente nosotros no somos santos, seguimos pecando, pero hay un proceso de santificación en nuestras vidas. Así que el propósito de la elección, queridos hermanos, es la santificación. Dios viene por una iglesia pura y santa que se santifica cada día. Así que, ¿cómo sabemos nosotros que nosotros somos elegidos? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo y nos amó? Bueno, si Dios ha puesto en nosotros un deseo por parecernos más a Él, un deseo de confesar y odiar nuestro pecado, no quiere decir que no vamos a pecar, sino que cuando nosotros pecamos, nos dolemos en nuestro corazón. Sabe que una de las cosas que a mí me fascina ver, es raro, pero es ver personas que luchan. Ver personas que no la pasan bien, que de repente me llaman y dicen, ¿sabes qué? Volví a caer, volví a equivocarme. Porque yo sé que esas son las personas a las cuales el Espíritu Santo sigue santificando. Pero una persona de la cual yo nunca escucho que tiene problemas o que tiene dificultades o que lucha en la vida cristiana,
probablemente yo pienso es que esta persona no está viviendo la vida cristiana. Entonces, queridos hermanos, el propósito de la elección es la santificación. No hay vida cristiana sin obediencia. Por eso cuando alguien me dice yo soy cristiano, no me la creo hasta poder ver el proceso de santificación que Dios está haciendo en él. Y Pedro termina su carta diciendo dos cosas importantes, miren, en el versículo 2, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. ¿Cómo Pedro puede estar hablando de paz cuando personas están siendo perseguidas? ¿Cómo Pedro puede estar hablando de gracia cuando personas no la están pasando bien? Bueno, la gracia es recibir algo que nosotros no merecemos, ¿verdad? La pregunta para nosotros hoy es, ¿puedes ver la manera en que Dios te ha amado ya? ¿Sientes esa gracia sobre tu vida? Que antes de que tú hubieras hecho algo malo, Él ya te amaba. Que antes de que fueras formado, Él ya te había elegido. Que a pesar del pecado y la traición que tú has hecho muchas veces ante un Dios santo, Dios decidió sacrificar a su propio Hijo para salvarte. Lo que Pedro quiere es que en los momentos de dificultad estas personas recuerden la gracia de Dios. Como que a pesar de los momentos difíciles, ellos ya han sido amados por Dios. Pero también Pedro habla acerca de la paz. Y Pedro quiere que ellos recuerden de que ellos están esperando por un momento mejor. La paz en ese tiempo se refería a los momentos cuando no había guerra. La paz para nosotros, ¿qué significa ahora? Bueno, la paz financiera, dicen muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos dinero, hay paz. Cuando no hay enfermedad, hay paz. Así nosotros vemos la paz ahora. Pero la paz de la cual le está hablando aquí Pedro no es una paz que habla de ausencia de problemas, sino esa esperanza que el cristiano tiene de que estaremos en un lugar mejor, libre de dolor, libre de traición, libre de maltratos, libre de injusticias, libre de enfermedad. Los cristianos pertenecen a un lugar mejor y Pedro quiere que en los momentos de dificultad recordemos esa paz que el mundo no puede explicar, la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Así que, hermanos, debemos reconocer que una de las maneras más eficaces que Dios usa para santificarnos son los momentos de prueba. La Biblia dice que la prueba produce paciencia. Él no las permite porque no nos ama, más bien lo hace porque Él anhela conformarnos a la imagen de su Hijo cada día. Así que, volviendo a repetir la oración de Matthew Henry, y estando aquí a las puertas de un nuevo año, estando en el inicio de un nuevo año, ya escoja, dice Matthew Henry, Dios, para mí saludo enfermedad, paso dificultad, comodidad de sus pruebas, vida o muerte, que su santa voluntad sea hecha, porque sea cual sea mi situación, Él me ama. Él me ama. Así que cuando pasemos por momentos difíciles, recuerde, Dios lo ha elegido a usted. Él lo está santificando por medio de su Espíritu. Él lo ha lavado con la sangre de Cristo. Y Él le dará la gracia y la paz que usted necesita para enfrentar cualquier situación que usted enfrente en la vida. Vamos a orar. Y si hay alguna persona que dice, realmente yo no siento que yo soy elegido, Dios no está haciendo una obra de santificación en mí. Quizás si hoy has identificado que eres un pecador, quiere decir que Dios ha puesto por medio de su Espíritu Santo ese deseo de pedir perdón en ti. Y hoy puede ser el día de salvación para ti. Así que te invito a que puedas decirle al Señor que perdone tus pecados. Y para aquellos que ya somos cristianos, debería haber un gozo en nuestro corazón al saber de que Dios nos ha dado un destino a nosotros.
un destino sin que nosotros tuviéramos que hacer algo bueno, porque Él nos amó. De nosotros cometer el primer pecado, Dios había decidido ya perdonarlo. Solamente cometemos un pecado, sino que una persona identificó que al día más o menos pecaba 1000 veces. Cuente los días de su vida, multiplíquelo ahí por 1000 y vas a ver, quizás sean más, qué sé yo, pero vas a ver todo lo que el Señor le ha perdonado. Oremos.